buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Un saludo muy especial a mis nuevos suscriptores. Saludos a todos mis suscriptores, que gracias por escuchar mis videos. Yo sé que me he demorado un poquito, pero bueno, como les dije anteriormente en el video anterior, iba a estar ausente o todavía estoy ausente por un tiempo, pero pues debido a las circunstancias y el tema de actualidad que les diré a continuación, pues me vi obligada a sacar este video para aclarar muchas dudas que están ronroneando por ahí. Hay comentarios en todas las redes sociales, ¿verdad? Primero que todo, quiero que les voy a leer Sabiduría 2. Sabiduría 2 dice, bueno, este Sabiduría 2 pues es parte del libro Sabiduría de la Sagrada Biblia. Recordemos que los protestantes en su Biblia llamada la Reina Valera, ellos sacaron el libro de sabiduría del libro. Por lo tanto, las personas nuevas o que están entrando apenas en el estudio de la Sagrada Biblia, pues no van a oír jamás hablar de o saber qué es la sabiduría, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios. Y también, pues, si de pronto alguno está leyendo la Reina Valera, pues sepa que es una Biblia protestante y que por lo tanto está en la Biblia errada, ¿correcto? Entonces, le voy a leer Sabiduría 2. Por azar llegamos a la existencia y luego seremos como si nunca hubiéramos sido, porque humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, voy a comenzar. El objetivo de este video es aclarar dudas. A medida que yo voy hablando, se van a dar cuenta, voy a llegar al aclarar lo que es el título del video, ¿verdad? Aclarando dudas porque referente al Congreso, al séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que se realizó en Kazajistán, ¿sí? Lo voy a hacer porque van a ver cuando yo hable por qué trato de aclarar estas dudas, ¿cierto? Ustedes simplemente pongan atención y a lo último, pues cada cual saca sus propias conclusiones, ¿verdad? Entonces, em, sabemos que del 13 al 15 de septiembre de este año, acaba de pasar, se desarrolló el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, con presencia de un centenar de delegaciones de 50 países diferentes, cuando en su momento inicial estuvieron 17 delegaciones en el año 2003. El Congreso nació en aquel año, o sea, en el 2003, ¿no? A consecuencia de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y la reunión internacional de representantes religiosos en el segundo encuentro del Espíritu de Asís del Papa San Juan Pablo II en el 2002. Ambos hechos fueron elementos nutricios para impulsar la paz mundial y luchar por el terrorismo y el radicalismo. Kazajistán convirtió aquel deseo en uno de los principales ejes de su política internacional. En esta ocasión, este séptimo congreso fue organizado en el gigantesco Palacio de la Independencia, aunque no lejos de la pirámide del Palacio de la Paz y de la Concordia, diseñada por el arquitecto Norman Foster. El evento internacional ha congregado a diferentes figuras del mundo religioso, como el gran imán de Al-Zahar, Ahmed Al-Tayeb, el metropolitano Antoni de Volokolamsk, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el gran rabino Axenazi de Israel, David Lau, el gran rabino sefardí de Israel, Yitzhak Yosef y el patriarca Teófilo III de Jerusalén. Aunque el más significativo fuese el Papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica, que fue recibida por el actual presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. Ok. El pontífice respaldó la sana laicidad defendida por el gobierno, que garantiza la libertad religiosa de sus ciudadanos. Los pasillos del palacio antes fueron muy coloridos, cruzándose uno con las inmaculadas cheladas de los saudíes, la cufilla colorada de los jordanos y habitantes del Golfo o los turbantes blancos de los iraníes. El azafrán de las túnicas budistas contrastaban con los hábitos negros de los barbudos, representantes ortodoxos.
rojizas para los eslavos y negras para los griegos. El tarbuz rojo de uno de los egipcios se confundía a distancia con el solideo cardenalicio del joven Giorgio Marengo, responsable de la Iglesia Católica en Mongolia, una torre de Babel en busca de la paz. Los 19 millones de habitantes de Kazajistán muestran también esa pluralidad. El 70% de la población es musulmana, debido al aumento de la población kazaja originaria. El 24% es cristiano ortodoxo, dependiendo del patriarcado de Moscú. En cuanto a la Iglesia Católica, su origen fue lejano en el siglo XIII, pero se vio impulsado por los centenares de miles de deportados a aquellas latitudes extremas por los sicarios de la URSS. La deportación de alemanes del Volga, lituanos y polacos de los distritos occidentales soviéticos por la NKVD de Stalin llevó la semilla del catolicismo a aquellas asoladas estepas. En la actualidad los católicos han bajado de 300.000 personas a la mitad por el retorno a Alemania y Polonia de miles de kazajos de aquella ascendencia, aunque sus huecos se van rellenando con conversos kazajos procedentes de una sociedad que sale del antiguo ateísmo oficial soviético. El Papa Francisco reiteró que la Iglesia Católica no se cansa de anunciar la dignidad inviolable de toda persona creada a imagen de Dios. Los ataques a la persona, la ausencia de paz eran síntomas de ausencia de amor y ternura. Para el pontífice había que subrayar un mayor protagonismo de la mujer como protagonista de la vida y también de los jóvenes porque invocan la paz, el respeto y el cuidado de la obra de la creación. Un papel mayor para las mujeres y los jóvenes podían favorecer una respuesta positiva frente al actual contexto de violencia, lucha por dominio de los recursos, la exacerbación de los nacionalismos y la proclamación de zonas de influencia entre las potencias. En las reformas políticas recién aprobadas en referéndum por la sociedad kazaja, se proyecta una reforma constitucional que incrementa el aperturismo social y amplía la participación de las mujeres y los jóvenes en las nuevas decisiones de la democracia kazaja. En la misa celebrada por la tarde del miércoles en la Gran Plaza del Expo del 2017, bajo el lema Energía del Futuro, o sea, empezando por ahí, nada, el Papa protestante no llevaba nada que saliera, por su boca no salía nada que fuera católico, ¿verdad? Que tuviera que ver con la fe católica. Se reunió el catolicismo local, obispos, sacerdotes, seminaristas y fieles de las tres diócesis de Kazajistán, Nur-Sultán, Karaganda y Almaty. Entre los asistentes se encontraban los 11 sacerdotes de la misión jesuita en Kirguistán, junto a su administrador apostólico, el estadounidense Anthony Corcoran. De Tayikistán, el argentino Pedro Ramiro López, superior de la misión Suyuris del Tayikistán y misionero del IBE, o sea, del Instituto del Verbo Encarnado, y su grupo. La representación más colorista fue la mongola, compuesta de mujeres orgullosas de sus dos primeros sacerdotes mongoles, o sea, los sacerdotes eran pues sus madres y tías, ¿verdad? En una esquina, las monjas de la Madre Teresa, muchas africanas, llevan a veteranos de viejas batallas a la misa del Papa. Las hijas de la caridad, con sus ojos celestes, delatan su origen polaco. Los obispos se encuentran con rostros felices. El polaco Tomás Peta, titular de la capital, acompañado de su fiel auxiliar Atanasius Schneider, alemán de origen kirguís, quienes se ven acompañados por el italiano Adelio del Oro de Karaganda y el español José Luis Mumbiela de Almaty, y actual presidente de la Conferencia Episcopal del Asia Central. El rebaño católico crece con rostros orientales que sustituyen a los cabellos rubios de quienes llevaron la fe a aquellas lejanas tierras. En la señal de la paz, mi mano se encuentra con la de los delegados árabes que voluntariamente han venido a misa. El Congreso empieza a dar sus frutos. O sea, estoy narrando comentarios encontrados en el debate sobre personas que estuvo allí directamente en tal evento, ¿verdad? Ahora bien, hasta ahí eso fue como un comentario a modo para que ustedes vean pues cómo es, tengan algún conocimiento sobre lo que fue el Congreso en sí, ¿verdad?
Otra parte, en otro reportaje de AICA, vemos uno de los temas, donde dice uno de los temas importantes de que se desarrolló en ese congreso, como fue, abro comillas, abandonar toda retórica agresiva y detener los conflictos en todos los rincones de la tierra. Es el compromiso central que los líderes de las religiones dirigen al mundo. O sea, no debemos olvidar esas cosas que de por sí son importantes, ¿verdad? El documento de 35 artículos que se desarrolló ayer en el séptimo Congreso está dirigido a las autoridades, líderes políticos y figuras religiosas de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil, entre otras instituciones, y se ordenó su distribución como documento oficial en la 77 sección de la Asamblea General de la ONU. En la sesión inicial de la aclaración, los participantes del Congreso afirman, entre otras cuestiones, la importancia de los valores compartidos en el desarrollo espiritual y social de la humanidad. Reconocen la necesidad de combatir toda forma de discriminación, respetan la riqueza de la diversidad religiosa y cultural, condenan en los términos más enérgicos el extremismo, el radicalismo y el terrorismo que conducen a la persecución religiosa y el menoscabo de la vida y la dignidad humana. Acogen con satisfacción todas las iniciativas, en particular los esfuerzos de los líderes religiosos para promover el diálogo interreligioso e intercultural y reafirman la labor del Congreso como plataforma internacional de diálogo interreligioso para representantes de muchas religiones, confesiones y credos, y una oportunidad para tomar nuevas medidas específicas para ampliar el diálogo interconfesional, interreligioso e intercivilizacional. Los puntos sobresalientes de la declaración, teniendo en cuenta pues, la guerra que ha habido en Ucrania y otras guerras aún en curso, que solo siembran muerte y destrucción, los líderes religiosos expresaron su convicción de que el desencadenamiento de cualquier conflicto militar, creando focos de tensión y enfrentamiento, provoca reacciones en cadena que perjudican las relaciones internacionales. Entonces, en ese contexto, los firmantes creen que el extremismo, el radicalismo y todas las demás formas de violencia y guerras, sean cuales sean sus objetivos, no tienen nada que ver con la verdadera religión y deben ser rechazados con la mayor firmeza. Eso lo comento pues para que usted, como complementación o para tener una idea concreta de lo que es en sí el video del día de hoy, ¿verdad? Ahora bien, em, ahora para continuar en sí el tema precisamente de que si es cierto o no es cierto o por qué la duda de todo lo que está corriendo por las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes. Se ha dado una versión, yo pienso, a como he leído yo partes de toda esta, he investigado, ha habido una mala conclusión en todas las redes sociales sobre el objetivo o lo que en realidad se firmó y se llevó a cabo en el séptimo Congreso Interreligioso, no sin dejar claro que hay algo muy negativo para la Iglesia Católica ahí y pues eso lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces, el cristianismo y el islam no se fusionaron en una religión mundial oficial. Todas las redes sociales están diciendo que se creó ya la única religión llamada el Islam. A mi modo de ver, eso es una conclusión equivocada. Entonces, en el evento, representantes del cristianismo, el islam y el judaísmo, entre otras confesiones, abogaron por la paz y el diálogo entre religiones, culturas y civilizaciones. Sin embargo, miles de usuarios de redes sociales aseguran que la cita concluyó con la instauración del Islam como religión mundial oficial. Si bien en Nigeria un movimiento religioso minoritario lleva ese nombre, no hay mención alguna en él en la declaración final del Congreso. Y según lo que he podido investigar, eso es así. Por eso, todos esos rumores sobre la única religión es falso hasta este momento, ¿verdad? Ahora, la primera religión
NOM, o sea, del nuevo orden mundial, la ciencia. La segunda, el Crislam, ya oficial. Se lee en una publicación en Telegram. También dicen allí, buscan destruirlo todo, costumbres, creencias, la fe de cada uno, ¿sí? Eso, estoy diciendo lo que dicen sobre lo que fue es la conclusión de la única religión. Según el mensaje viral que también circula en Facebook y Twitter, con la adopción del documento de fraternidad humana preparado por el Papa Francisco y el presidente de Emiratos Árabes y supuesto promotor Mohammed bin Zayed por el séptimo Congreso Mundial de Religiones esta semana, Crislam es ahora la religión mundial oficial. Falso. ¿Cuál es la confusión? La confusión está entre los eventos y los documentos. Las entradas confunden el documento sobre la fraternidad humana con el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, al sugerir que el primero, o sea, la fraternidad humana, forma parte del segundo, o sea, del Congreso de Líderes de Religiones, y que es responsable de la instauración del Crislam. El documento sobre la fraternidad humana, perdón un momentico. El documento sobre la fraternidad humana fue firmado por el gran imán sunita del Instituto Egipcio Al-Azhar, el jeque Ahmed Al-Tayed y el Papa Francisco el 4 de febrero del 2019 en Abu Dhabi, durante la primera visita de un sumo pontífice a la península arábica. En el escrito se lee, en el nombre de Dios, Al-Zahar Al-Sharif, con los musulmanes de Oriente y Occidente, junto a la Iglesia Católica, con los católicos de Oriente y Occidente, declaran asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. No hay mención alguna al Crislam en ningún momento. Del reportaje donde estoy diciendo esto, que se llama el AFP, encontró que en el 2019, tras la firma del documento sobre la fraternidad humana, se dijo en redes sociales que el Papa había impulsado esa supuesta religión mundial. El juez Mohamed Adel Salam, secretario general del Comité Superior para la Fraternidad Humana, publicó en enero del 22, o sea, de este año, un artículo en el Centro Católico de Estudios y Medios de Comunicación de Jordania, en el que desmintió los rumores acerca del Crislam. Allí escribió algunos sitios web y medios de comunicación. En el mundo occidental y árabe han atacado este noble proyecto, el documento del comité, con la falsa afirmación de que la iniciativa es un intento de integrar todas las religiones abrahámicas y promover una religión mundial unida. Algunos incluso lo han descrito como un proyecto de Crislam, un término que combina el cristianismo y el islam de una manera que menosprecia las dos religiones. Claro que es que todas esas dudas se presentan precisamente por la actitud y las palabras que salen siempre en la boca del Papa protestante. Él es también el que da lugar a todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que ver el Crislam en el Congreso de Líderes Religiosos? El Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales es un evento trienal que tuvo su séptima edición en Kazajistán a mediados de septiembre del 22 y reunió a representantes del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo y otras religiones tradicionales. No hay mención alguna al Crislam en el sitio web del evento, ni en los archivos de los encuentros anteriores que comenzaron en el 2003. Tampoco se alude a esa supuesta religión mundial oficial en la declaración del encuentro. En cambio, los participantes se comprometieron a trabajar en beneficio de la paz y el diálogo entre religiones culturales y civilizaciones. Contrario a lo que afirman las publicaciones virales que aseguran que el evento buscó destruir la fe, los participantes notaron que el pluralismo, escuchen bien, los participantes notaron que el pluralismo es una expresión de la sabiduría de Dios y que es inaceptable cualquier coacción a una religión y doctrina religiosa concreta. Eso exactamente es lo que nosotros los católicos decimos, no es así, porque la palabra de Dios en ningún momento acepta el pluralismo y más adelantico, ya como final les voy a decir por qué, ¿ok? Basándome en la palabra de Dios.
Entonces, para que ustedes tengan conocimiento sobre lo que estamos hablando del Crislán. El Crislán en Nigeria. El Crislán es un movimiento religioso que nació en Lagos, Nigeria, en los años 70 y que intenta fusionar elementos de las principales tradiciones religiosas del país, el Islam y el cristianismo. En su artículo 2016, Unidad en la Diversidad, un estudio de caso del Crislán en Lagos, la profesora Marloes Jansson de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres explica que, en comparación con las megaiglesias pentecostales nigerianas, como la Iglesia Cristiana Redimida de Dios y las organizaciones musulmanas de masas, como la Sociedad Nasar al-Faid de Nigeria, el cristal, el Crislán es bastante marginal. El Crislán es más una forma de vida que una iniciativa para el diálogo interreligioso, apunta Jansson. De hecho, no está representado por el Consejo Interreligioso de Nigeria, que se creó en el año 2000 con el objetivo de promover un mayor entendimiento entre los cristianos y musulmanes del país. El profesor de la Universidad de Leiden, Corey Williams, especializado en antropología y cristianismo global, señala en un artículo en el sitio web de esa entidad educativa que el Crislán también incorpora tradiciones africanas. En el plano ritual, esta fusión de tradiciones es fascinante y expresa un intento simultáneo de desafiar y reinventar las fronteras religiosas convencionales, al tiempo que trata de preservar y crear consenso entre las tradiciones, escribió. Entonces, el AFP ya ha verificado muchos rumores acerca de la eliminación de las religiones o de restricciones a la libertad de creencias. O sea, con eso estamos desvirtuando eso que está diciendo de que allí se estableció la única religión que es el Islam, ¿verdad? O sea, por lo tanto, eso es, a mi modo de ver, falso. No quiere decir que no quiere decir que no haya cierto, mirando en el fondo, tal vez lo que se pretenda, ¿cierto? Por el comportamiento y las palabras que vienen del Papa protestante, tal vez uno pensaría eso, ¿verdad? Pero en realidad todavía no se ha dado. Que se vaya a dar ya concretamente es otra cosa, pero aquí aún no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan esa parte que se dio, importantísima, en el séptimo congreso, cuando hablaban, todos ellos apoyan, incluido el Papa protestante, apoyan el pluralismo religioso, voy a explicarle, a poner en su conocimiento qué es el pluralismo religioso. Y así ustedes van a tomarse una idea, formarse una idea clara sobre el tema que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el pluralismo religioso generalmente se refiere a la creencia en dos o más como visiones religiosas, siendo igualmente válidas o aceptables. Más allá de la mera tolerancia, el pluralismo religioso acepta múltiples caminos a Dios o a dioses como una posibilidad y usualmente se contrasta con exclusivismo, es decir, la idea de que solo hay una verdadera religión o forma de conocer a Dios. Ahí se da el pensamiento del Papa protestante. Recuerden que ella hizo la, la Pachamama allá en el Vaticano, participó en Canadá con los indígenas en ritos de espiritismo, ha dado muchas demostraciones de que él está de acuerdo que no solo hay un Dios, sino que cada cual puede tener el Dios que le dé la gana, ¿cierto? Bueno, mientras que el pluralismo religioso ha existido al menos desde el siglo XVII, el concepto se ha vuelto más popular desde la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental y América del Norte. Específicamente la idea del comunismo religioso, que también ya sabemos que es lo que le fascina al Papa protestante, o sea, religiones trabajando juntas en unidad. Y el reciente movimiento popular interreligioso han conducido a una mayor aceptación del pluralismo religioso en la cultura popular, lógico. El pluralismo es más que compartir ciertos valores o estar de acuerdo sobre algunos temas sociales. Tanto los budistas como los cristianos coinciden en que ayudar a los pobres es importante, pues, lógico. En cualquier parte ayudar a los pobres es muy bueno, ¿verdad? Pero ese acuerdo limitado no es pluralismo. El pluralismo tiene que ver con corroborar reclamaciones rivales de la verdad y aceptar diversas creencias acerca de Dios y de la salvación. O sea, los budistas tienen una creencia diferente a la que tenemos y los islámicos diferente a la que tenemos
católicos, ¿verdad? No digamos ni siquiera los cristianos, porque en este momento hay una secta llamada cristianos que porque siguen a Cristo, pero en realidad no es así. Dicen seguir a Cristo, pero no hacen exactamente lo que Cristo quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre el pluralismo religioso? Primero, la Biblia reconoce un solo Dios. Por favor, tomen nota en que apoyo el tema de mi video del día de hoy. La Biblia enseña que enseña que la Biblia enseña que hay un solo Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Por lo tanto, el pluralismo religioso es incompatible con la enseñanza bíblica, puesto que el pluralismo acepta varios puntos de vista de Dios o incluso múltiples dioses, como el ejemplo que le acabé de dar, ¿cierto? En segundo lugar, la Biblia enseña el exclusivismo, es decir, que solo hay una manera de conocer a Dios, a través de Jesucristo. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Señala que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre excepto a través de Él. Los apóstoles enseñaron el mismo mensaje en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ni Buda ni ningún otro de esos piscos, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar, la Biblia muchas veces condena a otras religiones, como por ejemplo, ir tras dioses que no son dioses. Lo vemos en Josué capítulo 23, versículo 16, que dice textualmente, si traspasareis el pacto del Señor vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros. Muy claro, ¿no? La libertad religiosa garantiza que múltiples religiones puedan rendir culto de manera pacífica y los cristianos valoran esa libertad ya que permite una adoración libre a Dios. En contraste, el pluralismo religioso enseña que las múltiples religiones son verdaderas o igualmente válidas, algo que la Biblia claramente refuta y que nadie puede decir lo contrario. Estimulamos la libertad religiosa, pero al mismo tiempo comunicamos la enseñanza de la Biblia y la doctrina de un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Les voy a repetir esa partecita. El pluralismo religioso enseña que las múltiples religiones son verdaderas o igualmente válidas. Pero esto es lo que precisamente la palabra de Dios refuta. Es, los católicos estimulamos la libertad religiosa, pero al mismo tiempo comunicamos la enseñanza de la Biblia y de la doctrina de un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y eso es lo que le ha faltado al Papa protestante, precisamente, ¿cierto? Ser claro siempre en todas en las intervenciones que él hace, es todo lo contrario, para él pueden existir muchos dioses y tan es así que ha participado en la oración de muchos dioses, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya quedó claro, en ese séptimo congreso no se creó una nueva religión mundial, tal vez sea el paso para darse esa única religión, ¿verdad? Pero no en este momento. Así es que no nos confundamos ni nos dejemos confundir. Los católicos siempre para adelante, con mucha fe, orando mucho para que este Papa protestante se convierta, ¿cierto? No dejemos de orar, orar, orar y orar. Entonces, espero que les haya gustado este video. Recuerden, suscríbanse, es muy importante que lo hagan para que sigan recibiendo mis videos. Dedito arriba, porque seguramente les gustó. Y compartirlo. Si ustedes no comparten, paran con la palabra de Dios y no se divulga. La idea es que se siga evangelizando y es la única forma compartiendo los videos, ¿correcto? Muy bien, no siendo más por el momento, pues les deseo bueno, al final de este video, en la parte de abajo, les voy a dejar un link para que ustedes lo lean si quieren, donde están las palabras que el Papa Francisco dijo cuando se inició el congreso respectivo del que hablamos, ¿verdad? Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.